lugar del cuerpo y con cualquier patógeno que ustedes quieran, que da una respuesta inmune innata y una respuesta inmune específica. Esto da liberación de citocinas proinflamatorias y este es el mecanismo por el cual dijimos que se puede alterar el metabolismo de algunas drogas. Algunas interleucinas como 1, 6, factor de necrosis tumoral, factor transformador de crecimiento beta-1, linfotoxina, que es el factor de necrosis tumoral beta, y factor de crecimiento hepático, todas ellas pueden darnos la producción de proteínas de la fase aguda, lo cual nos está hablando que se está interfiriendo con la acción, con las enzimas del citocromo P450. Esto interfiere con la biotransformación de sustancias tanto endógenas como exógenas y por el otro lado el mecanismo ya propio del patógeno que habíamos descrito, donde da una activación, expansión, mimetismo, complejos inmunes circulantes y los tres factores se suman para favorecer la alergia a drogas. Entre algunas patologías que se han mencionado, organoespecíficas, tenemos por ejemplo la encefalopatía aguda del síndrome de Reye, donde se ha asociado el uso de aspirina con virus, micoplasma, clamidia y exotoxinas. También hay teorías que dicen que pueden ser químicos o desórdenes que alteran el metabolismo de ácidos grasos y aminoácidos por el mecanismo que les acabo de mencionar. Suben las citocinas proinflamatorias, interfieren con la síntesis del citocromo P450. El síndrome de Reye Light, donde vemos que hay una tormenta de citocinas que favorece el edema cerebral vasogénico, shock hemorrágico, encefalopatía necrosante, CID, falla orgánica múltiple, etcétera. Se ha asociado a diclofenaco, ácido mefenámico y también se cree que pudiera estar asociado a virus o al mecanismo descrito para los superantígenos. Y otro órgano específico, bueno, existe un edema de la corteza de predominio frontal que se asocia al uso de teofilina y virus de reacción lenta. Entre otros órganos específicos tenemos la asociación de acetaminofén con patógenos como el virus de hepatitis A, B, C, micoplasma, clamidia, etcétera, que generalmente preceden el inicio de los cuadros agudos como el síndrome de Reye y el Stevens-Johnson, entre otros. Y esta que es la parte probablemente más importante de la plática. Las reacciones idiosincráticas a drogas probablemente son las que más vemos nosotros como médicos. Esas son impredecibles, impredecibles, no relacionadas a las dosis, de diferente intensidad. Igual tenemos un exantema que un síndrome de Stevens-Johnson o un eritema tóxico necrolítico. La mayoría están mediadas inmunológicamente, están favorecidas por factores predisponentes, como pueden ser factores genéticos, los acetiladores lentos, o bien infecciones virales subclínicas. Y aquí entra a colación una hipótesis que está ahorita muy de moda para tratar de explicar la alergia a drogas, que se llama hipótesis de las señales de peligro. Esta hipótesis nos dice que el sistema inmune sobrereacciona si detecta un peligro en la homeostasis inmunológica, que pudiera ser un estrés químico, como una reducción en la síntesis del citocromo P450, un estrés físico o bien un estrés infeccioso. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. Entonces, tenemos tres posibilidades cuando existe un encuentro entre el antígeno y el linfocito T in vivo. La primera posibilidad es que no haya una coestimulación extra y entonces suceda una anergia y una parálisis inmunológica y una tolerancia. La segunda posibilidad es que haya una coestimulación efectiva a través de CD40 ligando, CD28, el B7, 1 y 2, y entonces haya una activación con proliferación y expansión, la cual, si se prolonga, lleva a apoptosis. Y la tercera probabilidad es que ya se haya perdido el control de esta reacción inmunológica. Recordemos que el factor de necrosis tumoral ejerce sobre sí mismo un feedback positivo donde va activando células presentadoras de antígenos, células dendríticas y se empieza a producir más hasta que llega a un punto en que ya se salió de control la producción de factor de necrosis tumoral e interferón gamma, y eso ocasiona apoptosis y delección selectiva de las células específicas para ese superantígeno, que en este momento estamos hablando de patógenos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de las señales de peligro? Tenemos una droga que sufre bioactivación generalmente en el hígado y crea metabolitos intermedios
que generalmente son aptenos. Actualmente también está de moda, muy en boga a partir del año 2007, la hipótesis PEI. Esta hipótesis lo que nos dice, aquí puse un pequeño dibujo, pero bueno, a final de cuentas, que el apteno no se une realmente ni al linfocito T ni a la célula presentadora de antígenos, sino se puede medio acercar a la célula presentadora de antígenos, medio acercar a la célula, al linfocito T, o bien unirse y desunirse. O sea, esta hipótesis lo único que nos dice que la unión entre el apteno, la célula presentadora de antígenos y el linfocito T es reversible y que por lo tanto ese apteno puede seguir bioactivando muchas otras células, muchos otros linfocitos, muchas otras células presentadoras de antígeno sin haberse unido. Y esto nos explicaría en parte por qué muchas veces hemos suspendido el medicamento y se sigue reactivando la reacción inmunológica al medicamento. Entonces, como ya decíamos, bueno, las tres probabilidades tendríamos tolerancia o alergia, dependiendo pensando en el concepto PI, apoptosis, si hay una sobreestimulación o activación del sistema inmune. Por otro lado, tenemos las señales de peligro, como puede ser una infección viral latente, ya dijimos citomegalovirus, Epstein-Barr, HIV, herpes virus, activación del receptor TOL4, liberación por los polimorfonucleares de radicales libres, incremento de óxido nítrico a nivel de la célula, que se ha visto que es citopático, destruye las células, o bien incremento de citocinas. Todas estas puede ser cualquiera de ellas, todas juntas o una nada más. Daño celular por tóxicos y acción de lagranzimas y perforinas, todo lo cual es citopático, señales de peligro. Esto condiciona una coestimulación inmune en células dendríticas, que es básicamente la expresión de las moléculas coestimuladoras en la célula dendrítica, lo cual nos vendría a ponernos aquí, si ustedes se fijan, porque esta respuesta es con coestimulación. Esto da activación y maduración de las células dendríticas y favorece la hipersensibilidad a medicamentos. Esto es una teoría, igual que la hipótesis de la higiene, pero es una teoría que suena muy lógica. ¿Qué sucede en la mononucleosis? Bueno, sabemos que el Epstein-Barr virus origina un exantema morbiliforme con el uso de ampicilina o amoxicilina. Se ha visto el mismo cuadro clínico cuando utilizamos carbamazepina y existe en forma subclínica el citomegalovirus. Y también se ha visto el mismo tipo de cuadro cuando utilizamos abacavir en pacientes con HIV. Sin embargo, los pacientes con HIV sabemos que tienen múltiples causas para presentar alergia a medicamentos. Entre otras, sabemos que el exantema por drogas es 100 veces más frecuente que en el resto de pacientes, que hay una hiperactivación inmune donde hay un incremento en la liberación de citocinas, en la expresión de moléculas HLA, que ya hay una alteración en el metabolismo de drogas, tanto en la inducción como en la inhibición como en la internalización, que hay un incremento también en el estrés oxidativo, que por la misma infección hay presencia de señales de peligro, o sea, coestimulatorias, algunas conocidas y otras desconocidas en ese momento, que hay también, estos pacientes están tratados crónicamente con medicamentos todo el tiempo y por lo menos con 3 medicamentos generalmente, tratamiento conjunto con múltiples drogas, por lo tanto tenemos múltiples interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas y dada la resistencia se reintroducen nuevamente medicamentos nuevos en ocasiones que ni siquiera se han terminado de estudiar o no se conocen algunos efectos biológicos de ellos. Y finalmente, que como son pacientes inmunodeprimidos, tienen infecciones de repetición y a cada ratito les estamos dando antibióticos frecuentemente para sus infecciones oportunistas que pueden también favorecer la alergia a drogas. Es un caso muy especial el del paciente con HIV. Por otro lado, también se ha asociado la presencia de virus latentes como cofactor para el eritema multiforme exudativo. Lo diferenciamos del Stevens-Johnson porque en él hay un desprendimiento menor del 10% o una afección menor del 10% de la piel. El Stevens-Johnson es mayor del 10% y la epidermolisis tóxica necrótica es mayor del 30%. Básicamente esa es la diferencia entre los tres. Hay otras diferencias también en la mortalidad, la prevalencia, etcétera, pero les